a Chocolate Caliente, tu programa. Soy la psicobióloga Gaby Villagómez, especializada en terapias alternativas y holísticas. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las geopatías, cómo afecta a tu salud, la de tu casa y también la de tu empresa. Pero antes de eso, voy a dar un gran agradecimiento para aquellas personas que participaron en nuestro taller de alineación de chakras. Esta fue una noche maravillosa en donde aprendimos muchas cosas con respecto a alineación de chakras, cómo estar equilibrados con el ambiente, cómo estar equilibrados con la naturaleza y sobre todo estar en paz. Fue una noche maravillosa en donde nos retroalimentamos las personas que estuvieron con nosotros y yo también aprendí. Gracias, fueron mis maestros. Bueno, entonces, en el programa de hoy, como les dije, vamos a hablar sobre las geopatías. ¿Qué es esta palabra? ¿Y qué es lo que hace y cómo puede afectar a la vida de una persona? Si tú no duermes bien, te levantas cansado o cansada, comienzas a tener muchas enfermedades y tu sistema inmunológico comienza a bajar de una forma inesperada, te detectan fatiga crónica, cuidado. Puede ser que estés viviendo en un área en donde estés siendo afectado por la geopatía. En este pequeño video vamos a hablar un poquito más sobre este grandioso tema. Las geopatías son aquellos lugares donde las radiaciones electromagnéticas que emanan de la Tierra pueden afectar a la salud de las personas, así como los animales y las plantas. Por el contrario, proporciona vitalidad a la mayoría de los insectos, bacterias y virus. Largas permanencias sobre estos lugares pueden contribuir a la evolución degenerativa de una enfermedad e incluso a ser la causa directa de la misma. Las radiaciones que se tienen en un punto geopático pertenecen todas al espectro no visible de la luz: rayos gamma, rayos X, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta y partículas alfa y beta. Estas radiaciones varían según el tipo de geopatía en cantidad y en composición. Son cantidades muy pequeñas, casi indetectables, pero suficientes para alterar la salud si se permanece largos periodos de tiempo en ellas, como cuando nos dormimos en nuestra cama o estamos en nuestro lugar de trabajo. Las fuentes importantes de geopatía son la red magnética de la Tierra, los yacimientos minerales, zonas con embolsamientos de agua o petróleo, zonas de alta erosión, degradación de materiales, pedregales, acantilados, grietas y fisuras, canales naturales de gas, radón y o aire, fallas y fracturas del terreno, volcanes y zonas con radiactividad natural. Las corrientes de agua subterránea, por la acumulación de electricidad estática que produce rozamiento del agua en las paredes de las piedras y debido a que el agua es poco permeable al magnetismo, trae como consecuencia una mayor concentración del campo magnético terrestre en los bordes de las venas del agua. La red magnética de la Tierra. Existen varias redes magnéticas de la Tierra, siendo las principales Red Harman, cuyo descubrimiento fue hace más o menos un siglo y lo descubrió el doctor alemán Ernst Harman. Sí, mi querida gente, mis chocovidentes. Realmente el tema de la geopatía ha sido un poco incomprendido y casi no se conoce mucho sobre esto. Por esto yo me he venido en la obligación de poder transmitir a ustedes cómo al estar en sitios, al estar en locales o lugares donde nosotros estamos completamente todos los días recibiendo una doble radiación, esto a la larga nos puede enfermar. Con respecto a las geopatías, dentro de la geopatía, bueno, hay una ciencia llamada geobiología que ya tiene más de 100 años en uso. En los años 30, los años 50, se dieron cuenta en España, en Holanda, en Francia, que había gente que comenzó a enfermar, tanto así que ya tienen detectado en Francia aquellos lugares que se llaman casas de cáncer.
Interesante, ¿verdad? ¿Y por qué se producían las casas de cáncer? Porque justamente aquellas casas, 10, 20, 30 casas que estaban en el mismo lugar, todas aquellas personas que vivían ahí morían de cáncer. Y bueno, ¿cuál de estas razones encontraron? Es que por las mallas Harman, por las redes Harman, estas en el momento que se cruzan forman una geopatía, una doble radiación. Ojo, nosotros los seres humanos desde que estamos en la Tierra siempre hemos sido irradiados porque la Tierra, el planeta Tierra emite su radiación. Pero ¿cuándo nos hace daño? Cuando la red Harman o la red Curry, que más adelante vamos a ver en otro video, se cruzan. Y si a eso nosotros le sumamos el paso de una corriente de agua subterránea, y si a eso le sumamos las geopatías artificiales que tenemos por la red Wi-Fi, por el microondas y todo lo demás, a la final esto nos produce graves enfermedades. Entonces, tenemos que aprender a localizar las geopatías en nuestras casas para de esa manera evitar las enfermedades y estar sanos. Ojo, las geopatías siempre van a estar allí, porque las radiaciones, la doble radiación siempre va a estar allí. Lo importante es alejarnos, mover la camita, mover la cuna del bebé, mover, por ejemplo, el escritorio donde yo estoy trabajando. ¿Para qué? Para que esa doble radiación no me afecte. A continuación vamos a ver unas imágenes para, de esa manera, comenzar a desenvolvernos un poquito más. La geobiología vendría a ser la medicina del hábitat. Les comento algo. Los Saori son personas que antiguamente, bueno, ahora también trabajan en ello, que antiguamente localizaban las corrientes subterráneas de agua. Ellos tenían la capacidad para de esa manera evitar, cuando se va a hacer una casa, evitar las corrientes subterráneas de agua. ¿Por qué? Porque son tan masivas, son tan nocivas que ellas emiten rayos gamma. Y como, bueno, los Saori también son conocidos como radiestesistas después, ¿no? Los radiestesistas son aquellas personas que por medio de varillas o por medio de la maderita llamada Saori, ellos perciben dónde está el nicho de agua. ¿Por qué? Porque el agua subterránea en el momento que está pasando por debajo de tierra emite electricidad, y esa electricidad es electromagnética. Al hacer un estudio científico en los años 50, pusieron un electrodo en la mano del Saori, uno en el omóplato y un voltímetro en el codo. Cuando el Saori está pasando por la veta de agua, abajo se siente el choque eléctrico, y la musculatura que está realmente relajada cuando estás pasando, se siente el choque eléctrico, ¿no? Que es apenas con milivoltios, y de esa manera, ¿qué es lo que hace? Baja la varilla de radiestesia o baja el Saori y ahí exactamente ubica el punto de agua. Antiguamente se utilizaba para la localización de los pozos. Ojo, como se sabe que esos puntos de agua son altamente nocivos, altamente radioactivos, porque tienen rayos gamma que son nocivos para la salud del ser humano, nunca van a poner las casas a una distancia cerca en los pueblos, cerca de los pozos de agua. Siempre hay el pozo de agua central y después las casas están en los pueblos antiguos a una distancia prudente. ¿Para qué? Para evitar esa nocividad de los rayos gamma que nosotros podemos recibir. Hay algo muy interesante. Tenemos que comenzar a observar a los animalitos que nosotros tenemos en nuestras casas. Existen animalitos, hormigas, termitas, que ellos identifican dónde están esas áreas de geopatías, esas áreas de radiación que dañan nuestra salud. Donde ustedes vean un camino de hormiga, donde ustedes vean las termitas, asimismo cucarachas, las moscas, los mosquitos, ¿no? Esos sitios son altamente radiactivos. ¿Sí, señores? ¿Por qué? Porque magnéticamente hablando, electromagnéticamente hablando, insectos y ciertos animales tienen la predilección y la preferencia de estar en altos
sitios con geopatías radioactivas, específicamente cuando se unen redes Curry, redes Harman, doble red Curry, doble red Harman. Ahí nos indican, cuidado, ahí hay peligro, no te acerques allí. Y una cosa muy interesante, virus, bacterias, hongos se mantienen fuertes, proliferan donde hay estas geopatías y estas dobles radiaciones. Asimismo, tenemos otros tipos de radiaciones naturales, como es el gas radón. También tenemos, bueno, ya vimos lo de la fuente de agua. Aquí tenemos una telaraña. Donde encontremos telarañas grandes, justamente en el centro de la telaraña, por allí pasa la geopatía. Ojo con eso. Tenemos que comenzar a observar, tenemos que comenzar a ver a la naturaleza, porque de esa manera ellos nos van a ayudar a evitar enfermarnos. Sí, también en las plantas podemos encontrar dónde se encuentran las geopatías. Por ejemplo, tenemos los cruces magnéticos de la línea Harman y Curry. En este cruce, donde está la cruz, si ustedes observan el maceterito, ¿no? Sí se dan cuenta que la parte más de afuera la planta está mucho más florecida, pero cuando da para la pared está más seco, y siendo la misma planta, la misma agua, tiene los mismos elementos y tienen el mismo sol. ¿Qué significa? Que hay una geopatía, que esa parte está quitando los nutrientes de la planta, que esa parte está quizás hasta matando la planta, ¿no? Y esa partecita también puede estar llena de bacterias, hongos y virus, siendo la misma planta. Es muy importante por eso saber observar a la naturaleza. Y qué mejores consejeros, nuestras plantas, nuestros animales y todo nuestro entorno. Ahí estamos, un cruce. Aquí tenemos también cruces de líneas magnéticas. Esta aquí, por ejemplo, es una línea Curry directa, completamente directa, y ahí se ve exactamente cómo las plantas en donde pasa esa línea magnética, esa geopatía, está dañando a la plantita. Esos son cruces. Mira, y esto es muy interesante. Tenemos los maceteritos. Se hizo el estudio por medio de radiestesia en donde cruza la línea Curry y la línea Harman. Justamente en ese cruce, ¿sí ven? Las tres plantitas están sanas, todo lo demás, y donde está justamente la línea Curry-Harman, encontramos la planta que está enferma. ¿Por qué? Porque ya tiene hongos, bacterias, virus, y también al mismo tiempo los nutrientes se le han ido de la plantita. Por eso, nuestras plantas, nuestros animales y hasta los insectos que tenemos en las casas son nuestros maestros para poder observar dónde existe la radiación y dónde puede dañarnos. Una cosa muy interesante, las abejas les encanta la radioactividad. Y ellas prefieren estar en lugares en donde la radiación gamma es muy fuerte. Ahí vemos, ahí en España, en un monasterio, un nido de abejas que justamente se han ubicado ahí para formar su colmena. ¿Por qué? Porque al hacer un estudio en la pared, o sea, de línea Harman, línea Curry, se descubrió que además de eso pasaba agua subterránea. De allí, hay otra cosa muy interesante. Nuestras mascotas. ¿Sabían ustedes que nuestros perros nunca se van a acostar donde hay una geopatía? Porque su constitución electromagnética es diferente. Ellos se van a acostar en el medio de la geopatía. Y el gato, más bien, cuya constitución electromagnética está hecha como para recibir esas radiaciones, ellos prácticamente vendrían a ser nuestros basureros energéticos magnéticos. Y si se han dado cuenta, los que tenemos gatitos, que siempre les encanta acostarse sobre los computadores, recordemos también que las geopatías artificiales tienen que ver también con la cuestión de computadoras, tienen que ver también con la cuestión de las redes Wi-Fi, los tendidos eléctricos. En donde vean sitios donde hay cualquier cantidad de gatos, ya sea en la calle o en tu casa o cerca, significa que la geopatía es terrible. Ahí les estaba explicando también, se contratan los AORIS para de esa manera ubicar las geopatías, sobre todo en las corrientes de agua subterránea. Allí ponen a las panales de abeja, las colmenas de abeja. ¿Para qué? Ellas trabajan del 50 y al 100%
en sus labores y dan mejor miel y dan mejor producción. Muy interesante, ¿verdad? Ahora, en Holanda, España, Argentina y otros países industrializados que tienen que ver con la industria de la ganadería y la lechería, ¿qué es lo que hacen? Las vacas nunca se van a poner en un sitio donde hay geopatías, pero como en ciertas partes no hay mucho estudio sobre eso, mueven las vacas y las dejan donde justamente pasan las líneas Curry y las líneas Harman. ¿Qué pasa con la vaquita? Pierde pelaje, se enferma con bacterias y virus, pierde nutrientes y no dan buena leche. Tenemos que aprender a observar a nuestros animales. Y por eso es que Suiza, Holanda, España, Argentina nos contratan a los geobiólogos. ¿Para qué? Para de esa manera poder detectar las geopatías. Lo mismo pasa, si saben, con la cuestión cuando se pone el criadero de gallinas. Si tú pones un criadero de gallinas en donde justamente pasan línea Curry, línea Harman, olvídate que esos pollos no te van a producir. ¿Por qué? Porque primero se les quita, no le crecen las plumas, tienen muchas enfermedades bacterianas, muchas enfermedades virales, no tienen las suficientes hormonas y la cuestión de las muertes es terrible. Otra cosa muy importante. En el antiguo Imperio Romano, antes de fundar una ciudad, ¿sí saben lo que hacían? Ellos llevaban a las ovejas al campo y los hacían pastar un año. Después de que las ovejas pastaban un año, las abrían y le revisaban el hígado. ¿Por qué? Porque todas las radiaciones electromagnéticas negativas, lo primero que afecta es el hígado. Entonces, los romanos lo que hacían al observar eso, listo, aquí tenemos tumores, este hígado está mal, está negro, señores, aquí no vamos a fundar ninguna ciudad. Desde la antigüedad, ellos utilizaban a los animalitos para poder observar. Aquí tenemos también a los saoris, aquí están las ovejitas, pobrecitas, imagínense cómo los utilizaban. Pero eran muy útiles. ¿Por qué? Porque todos los animales domesticados, ellos se alejan completamente de las radiaciones electromagnéticas. Y otra cosa que ustedes pueden ver, cuando vayan a los parques, cuando vayan a sus parques o caminen por la ciudad, observen a los árboles. Los árboles también nos van a indicar por dónde pasa una geopatía. Por ejemplo, en los geopatógenos naturales vamos a encontrar que los árboles van a comenzar a tener tumoraciones. Donde tú encuentres tumoraciones en los árboles torcidos, señores, señoras, nos está indicando mis chocovidentes que hay una zona alterada, que hay una anomalía, ¿no? Y puede ser por cruce de líneas Harman, cruce de líneas Curry. Como vemos tumores, significa que hay doble línea Harman y esto es punto de cáncer. Donde hay tumoración en árboles y en animales domésticos, significa que allí hay una doble radiación llamado punto de cáncer. También vamos a encontrar oquedades en los árboles. Eso significa que el arbolito, por ejemplo, no tiene los suficientes nutrientes. ¿Por qué? Porque la radiación es tan fuerte que él tiene que luchar por su vida, por la radiación. Imagínate, es un árbol enfermito y hay un cruce de líneas Harman. Y cuando hay doble cruce de líneas Harman, vamos a encontrar puntos de cáncer o puntos de tumor. Entonces, la naturaleza también, cuando vayamos al bosque, cuando vayamos al campo, cuando estemos en nuestras ciudades, observemos. Porque al observar aprenderemos a ser sabios y a poder conectarnos con la naturaleza. Fíjense, por ejemplo, esa corriente de agua subterránea que pasa, cómo los árboles se alejan. ¿Por qué? Porque la corriente de agua subterránea emite rayos gamma que también matan, no solamente de los animales, de las personas, también a las plantas. Y ellas se alejan buscando protección y que nada de esos rayos gamma las afecte. Ajá. Debido a esto, ya en España, por ejemplo, antes de construir una casa, se hace el estudio del terreno.
Ahí observamos los AORIs, radiestesistas también, en donde ellos hacen mediciones en dónde hay líneas Hartmann y dónde hay líneas Curry. Y a partir de allí construyen. Esto se hacía antes, mis amigos y amigas, mis chocovidentes. Y a continuación tenemos en nuestro segundo segmento nuestro choco invitado, Wilfred Clark McIntosh. Con él mismo vamos a seguir hablando sobre las geopatías. Pero este segmento viene gracias al auspicio de Confecciones Imaitali. Todo en uniformes ejecutivos y de empresa. Calidad, dureza y elegancia. Confecciones Imaitali. ¿Cómo está mi querido doctor? Otra vez bienvenido. Wilfred Clark, te agradecemos mucho que estés así mismo aportando en nuestro programa. Indícanos qué es la geopatía y cuáles son tus experiencias, cuáles son las experiencias que has tenido con respecto a la geobiología. Bueno, primeramente agradecerte, Gaby, por lo que tú estás haciendo por el Ecuador y por el mundo, dando a conocer este conocimiento más que todo. Hablando de la geobiología, es un campo científico multidisciplinario que explora las alteraciones entre los seres vivos y el medio ambiente físico-químico de la Tierra. Perfecto. En estos momentos, mi querido Wilfred, vamos a ver la segunda parte del video sobre lo que son las geopatías y de esta manera vamos a entrar un poquito más a lo que son las líneas Hartmann y Curry. ¡Corra video! El mismo que indica que estas líneas tienen un ancho aproximado de 21 centímetros en condiciones normales y recorren toda la superficie de la Tierra en forma ortogonal en dirección norte-sur y este-oeste, formando una red de cuadrículas con una distancia de entre 2 a 2.5 metros. El cruce de estas líneas se tiene una geopatía. La red Curry, en cambio, llamada así en honor al descubridor Dr. Manfred Curry en el siglo pasado, indica que esta línea tiene un ancho de 45 centímetros en condiciones normales y recorren toda la superficie de la Tierra en forma oblicua a los puntos cardinales en dirección noreste-suroeste y noroeste-suroeste, formando una red de cuadrícula entre 4 y 6 metros de anchura. En el cruce de estas líneas se tiene una geopatía. En donde se junten cruces de líneas Hartmann y Curry, las geopatías tienen un efecto mayor. En donde se junten cruces de líneas Hartmann, Curry y corrientes subterráneas de agua o fallas geológicas, las geopatías son en extremo dañinas, tanto así que son conocidas como puntos de cáncer. Efectos de las geopatías en las personas, en los seres humanos. Y saben que también en los animalitos y las plantas. Las personas que viven y trabajan en zonas libres de radiaciones nocivas poseen una gran fuerza vital y experimentan sensación de salud y bienestar. Si la cabecera de la cama está sobre una franja de radiación, la persona que duerme en aquella tendrá dificultades para conciliar el sueño y sufrirá de insomnio. Los bebés y los niños pequeños perciben las radiadas cuando están dormidos. En su intento de escapar de las radiaciones, se caen de la cama o amanecen en posiciones raras en la parte de la cama no irradiada. Las personas que permanecen muchas horas en su lugar de trabajo o estudio sobre geopatías tienen un bajo rendimiento, experimentan falta de concentración y sufren de gran agotamiento y jaquecas. Bueno, mi querido Wilfred, esta materia de la geobiología en relación a las geopatías realmente es fascinante. Muchas veces el desconocimiento hace que cometamos muchos errores con respecto a nuestra salud. Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia que tuviste, que has tenido en este campo? ¿Cuáles son los objetos con los cuales podemos medir las geopatías? Bueno, esto es muy interesante porque la mayoría, primero, el desconocimiento de las personas. Porque algo que tú no ves, algo que no puedes palpar, algo que no puedes tocar, la gente no cree. No cree, y para esto entonces tenemos que buscar aparatos para poder detectar estas ondas o estas bandas que se denominan, o líneas también.
Utilizamos, por ejemplo, en radiestesia lo que es un péndulo. Ya. Utilizamos las varillas de cobre o varillas de bronce. Perfecto. En L. Utilizamos la antena Harman. Utilizamos muchas veces las personas muy sensibles, demasiado sensibles solamente con el tacto de sus manos. Ya. O también para ubicar la dirección utilizamos una brújula para poder dirigirnos, para saber de dónde a dónde están ubicadas las líneas Harman. Estas líneas se ubican generalmente de norte a sur y de este a oeste, con una separación de 2 metros por 2,5 metros. Las Harman. Las líneas Curry, en cambio, están ubicadas con una dirección de noreste a sureste y de sureste a noreste, con una distancia entre 6 a 8 metros. Y aquí nosotros encontramos, mira, ahí están los cruces de las líneas, Harman Cruz, wow. Ya, y aquí estamos observando que un punto cáncer que se puede denominar es donde hay un cruce de bandas o de líneas Harman, un punto de cruces de líneas Curry o una corriente subterránea, por ejemplo. Mira, ahí está la instrumentación que se utiliza, las varillas. Ahí está la brújula también para hacer todas estas mediciones de direcciones de la energía. Varillas, brújulas. Mira, y antes de construir hay que hacer la marcación. Exacto. Cuéntanos lo que son las chimeneas cosmotelúricas. Bueno, ¿Qué es eso? La chimenea cosmotelúrica es una energía que sale, es una radiación donde hay un cruce de bandas Curry, un cruce de bandas Harman, una corriente interna de agua, o puede haber una grieta en el terreno. Es donde se acumula la mayor cantidad de energía. Hasta puede haber despido de gas radón del suelo, despido de ondas ionizantes, por ejemplo, que nos causan mucho malestar. Entonces, todas estas situaciones son las que nos se denominan cosmotelúricas. Pero aquí viene un pero también, que estaba leyendo algo acerca de que son las chimeneas cósmicas también. Mira, ¿ustedes por si acaso se acuerdan de la película Amityville, la casa del terror? Pues esta es el típico ejemplo cuando existen chimeneas cosmotelúricas en las casas. ¿Qué sucede? Comienza a haber problemas mentales, comienza a haber problemas paranormales, ¿no? Y cuando lastimosamente tenemos una chimenea cosmotelúrica en nuestra casa, realmente no se puede vivir allí, porque pasa de todo. Ahí está la famosa casa de Amityville, ¿no? Que lastimosamente al hacer las mediciones geopáticas, geobiológicas, se descubrió que no solamente tenía una sola chimenea, dos chimeneas cosmotelúricas. De allí que esa casa famosa del terror y del espanto realmente ya no se puede vivir allí. Yo hice un viaje a México para hacer las mediciones de chimeneas cosmotelúricas y también de vórtices de energía. Existe una gran diferencia de lo que son las chimeneas cosmotelúricas. Estas son radiaciones, mis chocovidentes, que lo que hacen es afectar tu salud completamente, mientras que los vórtices de energía son, en cambio, tipos de energía que te dan salud, equilibrio, paz, seguridad. Los antiguos, visité Teonitihuacán, la misma que significa ciudad de los dioses o ciudad donde fueron creados los dioses. Ahí está lo que es la pirámide del sol, la pirámide de la luna. Hice las mediciones y efectivamente allí hubo alguna vez vórtices de energía cósmica, pero estos vórtices de energía cósmica se van moviendo. De allí que yo tengo una hipótesis de que estas pirámides, los mayas dejaron todas estas tierras. ¿Por qué? Porque el vórtice de energía cósmica se movió, desapareció. Entonces, si ya no están irradiados con buena energía cósmica para que ellos estén bien, saludables, fuertes y ordenados, se alejaron, ¿no? Bueno, entonces, mis queridos chocovidentes, el día sábado 14 de noviembre vamos a tener un taller en el cual vamos a aprender a detectar las geopatías.
Y también, ¿qué relación hay con los efectos paranormales y sitios sagrados en todo el mundo? Porque, ojo, donde existen chimeneas telúricas, cosmotelúricas, existen cosas terribles. Entonces, en el taller vamos a aprender esos consejos y esos tips. Y a continuación, vamos a comerciales. Ahora vamos con nuestro Chocotip. Papito, mamita, aquellos que tenemos niños recién nacidos o niños pequeños, observemos cómo duermen nuestros bebés. Los niños son muy sensibles a las radiaciones. Cuando tú acuestas a tu bebé en medio de la camita y este se mueve a la derecha, este se mueve a la izquierda, o amanece atravesado, o cae de la cama, o si no busca a papá y a mamá, significa, mis queridos chocovidentes, que están siendo afectados por una angiopatía y ellos de forma instintiva se alejan para poder protegerse. Entonces, este es el tip que tenemos sobre lo que es angiopatías. Muchas gracias, mis chocovidentes, por haber estado en tu programa Chocolate Caliente.